Virgencita de la Alta Gracia, protectora de mi país, apiádate de mi gente, pa' que paren de sufrir. Virgencita de la Alta Gracia. Salvaleón de Higüey es un pueblo que se levanta con el sol al este del país, ubicado a 145 kilómetros de Santo Domingo. Es la capital de la provincia de la Altagracia, que tiene una superficie de algo más de 1.700 kilómetros cuadrados y que está limitada al sur por el Mar Caribe, al este por el Océano Atlántico y al oeste por las provincias El Ceibo y La Romana. Salvaleón de Higüey fue fundado a principios de 1500 por Juan de Esquivel, capitán del ejército español que llegó a la isla en 1493 en el segundo viaje del almirante Cristóbal Colón y que participó a sangre y fuego de la conquista y colonización de la isla. Higüey se fundó en el 1504. Hay gente que lo pone del 1502 hasta el 1506. Higüey en realidad fue fundado en el 1504 a 1505. Los taínos del cacicazgo de Higüey se rebelaron en contra de los intrusos españoles luego que unos perros de caza de los extranjeros devoraran un cacique asentado en la isla Saona. Los enfrentamientos entre los nativos y los españoles se recrudecieron con el tiempo. Luego los advenedizos triunfaron e impusieron una tregua de paz en el cacicazgo de Higüey y que lideraba el cacique Cotubanamá. Ahí los españoles construyeron una pequeña fortaleza ocupada por 9 hombres. El acuerdo tuvo una corta duración. Cotubanamá y su pueblo se levantaron en armas, atacaron la fortaleza y ahí solo quedó una persona con vida. Las hostilidades entre los nativos y los españoles duraron entre 8 o 9 meses. Entonces fue cuando Nicolás de Obando mandó a Juan de Esquivel a que conquistara, a como diera el lugar, y que los indios no levantaran más cabeza. Al final, los hijos de la madre patria se impusieron y apresaron en la isla Saona al cacique Cotubanamá. Nicolás de Obando lo condenó a pena de muerte. Obando había sido investido por los reyes de España como gobernador de la isla. Consecuencia del levantamiento, los taínos del cacicazgo de Higüey fueron esclavizados por Obando en trabajos duros. La fundación de Salvaleón de Higüey se ubica en un punto distinto al que ocupa en la actualidad. El puerto, en la desembocadura del río Boca de Yuma, era llamado el puerto de Salvaleón de Higüey Viejo, lo que comprueba la existencia de un Salvaleón de Higüey próximo a la costa, en los alrededores del lugar ocupado por la casa fortaleza de Ponce de León. Él llegó a Higüey en el año 1504, en que posiblemente comenzó a construir su fortaleza y en donde Juan de Esquivel construyó la suya en 1502. Luego, por los ciclones, fuegos y todas esas cosas, entonces Higüey fue trasladado de San Rafael de Yuma aquí, a este sitio. Por aquí era la parte central, por aquí se estaba desarrollando bien la ganadería, había agua, había hierba, pasaba el camino que iba a Santo Domingo. Y entonces tú tienes a Higüey desde 1505, 45, a esta parte se ha ido desarrollando. Se presume que el actual Salvaleón de Higüey se erigió sobre un pueblo indígena que ya existía en el lugar, cuyo terreno permitía una posición estratégica para la acción militar en contra de cualquier intruso. Otra de las tesis que sustentan su establecimiento en este lugar es que la mayoría de las villas fundadas por los españoles tenían antecedentes de asentamientos indígenas que permitían el abastecimiento de agua y de alimentos. Pero Higüey fue uno de los que más sufrió, porque fue el último cacicazgo que los españoles acabaron. La Altagracia tiene una población de 273.210 habitantes, según el censo de 2010. De estos, 143.010 son hombres y 130.200 son mujeres. La población urbana representa el 81.5%. Históricamente, Salvaleón de Higüey ha sido un pueblo ganadero y agrícola. Por siglos, su economía ha estado sustentada en estos dos renglones. La ganadería incluye carne y leche. Pero en las últimas décadas, la economía de aquí ha dado un gran giro a otro sector.
de hace unos 20 y tantos años para acá, unos 25, 30 años para acá, hay un renglón que ha ido creciendo vertiginosamente, no solamente en Higüey, sino en el país completo, que es la hotelería. La actividad turística ha generado un significativo cambio en la Altagracia. Grandes cadenas hoteleras se han asentado a lo largo de su costa, atraídas por las cálidas playas de aguas azules. La actividad económica de turismo es muy interesante. Frank Marrero Mieses es gerente general de una institución de ahorro y créditos y también es asesor financiero personal y empresarial en la Altagracia. Hay unas 47,000 habitaciones, diseminadas en 196 empresas turísticas. Y tenemos en ese sector unos 45,000 empleados, que no solamente son de Higüey, sino que vienen de toda parte del país. El cambio radical se observa al comparar que para el 2001 contaban con 7.189 habitaciones y solo 62 hoteles. La Altagracia cuenta además con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, considerado el principal de República Dominicana y el más importante del Caribe en cuanto a movimiento de pasajeros. El año pasado recibió más del 60% de los vuelos que llegaron al país y movió más de 6,3 millones de pasajeros. Se proyecta que para 2020 mueva 10 millones. Higüey ha revertido por la importancia que tiene el turismo. Higüey ha hecho que grandes cadenas comerciales comiencen a volcar su mirada hacia la población, hacia este pueblo, hacia esta provincia. Al turismo de sol y playa también se une el religioso en torno a Nuestra Señora de la Altagracia, patrona de la Altagracia y también patrona de los dominicanos, en reconocimiento a quien, los 21 de enero de cada año, el pueblo celebra en su honor. Pero ahí mismo tiene la bendición de que es el lugar donde trajeron los hermanos Trejo el cuadro de la Virgen de la Altagracia, que es la reina y protectora del pueblo dominicano, y que continuamente se ve lleno de gente que vienen en peregrinación a ponerse bajo la protección de la Virgen de la Altagracia. Ernesto Rivera Cedeño, conocido como Duque, es un reputado médico pediatra de profesión e historiador autodidacta, oriundo de Salvaleón de Higüey. Y aquello ha contribuido en grande desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista turístico. Los hermanos españoles Alonso y Antonio Trejo vinieron a estas tierras para instalar un trapiche de producción de azúcar. Trajeron consigo de España la imagen de la Virgen de la Altagracia, efigie que luego donaron para su devoción a la ermita erigida el 12 de mayo de 1512, ermita que todavía se conserva en el Parque Municipal de Salvaleón de Higüey. La devoción por la Virgen de la Altagracia viene de hace siglos. Vino Nicolás de Obando como gobernador de la isla. El último, como te decía, el último cacicazgo fue el de Higüey, porque él cuando vino se fue a acabar de conquistar a Jaragua. La gran devoción tiene como centro a la Basílica de Higüey, cuyo nombre oficial es Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, construida para reemplazar un antiguo santuario en donde en 1575 apareció el lienzo de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia. Su construcción se inició en 1954, bajo las órdenes de Monseñor Juan Félix Pepén, primer obispo de la diócesis de Higüey. La Basílica de Higüey fue inaugurada el 21 de enero de 1971 por el presidente Joaquín Balaguer. En octubre de ese año fue declarada como Monumento Dominicano y ese mismo mes el Papa Pablo VI la declaró Basílica Menor.
El 15 de agosto de 1973 fue declarada Catedral de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia a través de mandato apostólico. Este templo religioso es uno de los más visitados del país y de Latinoamérica. Aquí reposa la imagen de la Altagracia, considerada como la primera evangelizadora del continente y del mundo. Bueno, aquí se realizan dos fiestas grandes, que es la del 21 de enero, que es dedicado a la Virgen de la Altagracia, y la fiesta de agosto, también dedicada a la Virgen de la Altagracia, pero también a los toros de la Virgen. Porque tú sabes que los peregrinos vienen desde Monte Plata y traen el este completo, vienen los toros y se reúnen aquí en Higüey. La peregrinación de los toros es una actividad centenaria que se realiza en agosto con motivo de las fiestas patronales de Salvaleón de Higüey. La peregrinación de 5 días la encabezan los integrantes de la Hermandad de los Toreros de la Virgen, agrupación que se encarga de recolectar las reses que se ofrendan a la Virgen de la Altagracia. La peregrinación reúne devotos de diferentes puntos del país. Inicia en Monte Plata y recorre a Tomayor y El Ceibo hasta llegar a Salvaleón de Higüey, donde se realiza la entrega de los toros recolectados durante la peregrinación a la Virgen de la Altagracia en la Basílica de Higüey. Además de la peregrinación de los toros y la festividad de la Virgen, en Salvaleón de Higüey se celebran otras actividades en las cuales el caballo y la vaca son protagonistas. Nuestro carnaval se llama Carnaval Higüeyano. Justamente nosotros tenemos la mezcla de lo que es el caballo y la vaca. Nuestra identidad se llama el vacaballo. Entonces nosotros hemos formado la careta, parte arriba de la vaca y parte abajo del caballo. La Altagracia ha dado destacados hijos a la República Dominicana, entre ellos Evangelina Rodríguez, médico, escritora y maestra que nació en 1879 en una familia pobre. Sus padres fallecieron cuando era una niña. Fue la primera mujer dominicana graduada en medicina en el país y luego especializada en pediatría y ginecología en París. Su antipatía y fuertes críticas al régimen de Trujillo le cerraron todas las puertas. A mediados de los años 40 fue apresada, confinada y torturada en la Fortaleza México de San Pedro de Macorís. Luego fue abandonada en un camino próximo a Tomayor del Rey. Sus últimos días vivió una especie de locura, como consecuencia de la tortura a la que fue sometida. Murió en 1947. Higüey, una tierra bendecida desde el principio por Dios nuestro Señor, aunque no escapó a todas los avatares que ha tenido que sufrir la República Dominicana entera. Betilio Alfao Durán nació el 26 de abril de 1909 en Higüey. Se distinguió como historiador, abogado y educador. Escribió el Ideario de Duarte, Apuntes de la Biografía Dominicana, Los Fundadores de la Trinitaria y muchos otros libros de historia. Fue director del Archivo General de la Nación. Murió en Santo Domingo en 1985. La Altagracia ha dado muchos grandes hombres y mujeres, entre ellos Ligia Amada Melo, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el reconocido artista Fausto Rey, así como los hermanos Rosario y Dionisio Mejía, mejor conocido como Guandulito. En suma, Higüey es una conjunción de playa, historia y devoción a la Virgen de la Altagracia. Ahí vive la madre de los dominicanos, entonces mi arma que soy higüeyano. Yo soy de Higüey. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.